43. Vivena se despertó mareada, cansada, sedienta y hambrienta, pero viva. Abrió los ojos con una extraña sensación, comodidad. Se hallaba en una cama blanda y confortable. Se sentó inmediatamente. La cabeza le dio vueltas. «Yo tendría cuidado», dijo una voz. «Tu cuerpo está débil». Ella parpadeó, centrando su atención en una figura sentada ante una mesa un poco más allá, de espaldas. Parecía estar comiendo. Una espada negra en una vaina de plata descansaba sobre la mesa. «Tú», susurró. «Exacto. Yo», dijo él, entre bocado y bocado. Vivena se miró. Ya no llevaba la ropa interior, sino un suave camisón de algodón, y su cuerpo estaba limpio. Se llevó una mano al pelo, sintiendo que las marañas y pegotes habían desaparecido. Todavía era blanco. Le resultó muy extraño estar limpia. «¿Me has violado?», preguntó en voz baja. Él bufó. «Una mujer que ha pasado por la cama de Den no es ninguna tentación para mí». «Nunca me he acostado con él», replicó ella, molesta por la insolencia. Bashir se volvió, el rostro todavía enmarcado en aquella barba hirsuta y descuidada. Sus ropas eran bastante peores que las de ella. La miró a los ojos. «Te engaño, ¿eh?» Ella asintió. «Idiota». Ella volvió a sentir. Bashir volvió a su comida. «Pagué a la mujer que regenta este edificio para que te bañara, vistiera y que también cambiara la bacina. No te he tocado». Ella frunció el ceño. «¿Qué sucedió? ¿Recuerdas la pelea en la calle? ¿Con tu espada?» Él asintió. «Vagamente. ¿Me salvaste?» Le quité a Dent una herramienta de las manos. Eso es todo lo que importa». «Gracias, de todas formas». Él guardó silencio unos instantes. «No hay de qué», dijo por fin. «Me siento mal. Tienes tramaria. Es una enfermedad desconocida en las tierras altas. La propagan las picaduras de insectos. Probablemente la contagiaste unas semanas antes de que te encontrara. Se ceban los organismos debilitados». Ella se llevó una mano en la cabeza. «¿No has pasado mal últimamente?», dijo Bashir. «De ahí el mareo, la demencia y el hambre». «Ya, te lo merecías». Continuó comiendo. Ella no se movió durante un rato. La comida olía bien, pero al parecer la habían alimentado durante las fiebres, pues no estaba tan hambrienta como cabía esperar. Solo sentía un poco de apetito. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», preguntó. «Una semana. Debes dormir más». «¿Qué vas a hacer conmigo?». Él no respondió. «Los alientos biocromáticos que tenías, ¿se los diste a Dent?». Ella vaciló. «Sí», mintió. Bashir la miró, alzando una ceja. «Está bien», admitió Vivena, apartando la mirada. «Los puse en el chal que llevaba». Él se levantó y salió de la habitación. Vivena pensó en huir, pero se levantó y empezó a comerse la comida que había en la mesa, un pescado entero y frito. Ya no le molestó comer frutos del mar. Bashir regresó y se detuvo en la puerta al verla roer la espina del pescado. No la obligó a levantarse del asiento, sino que se sentó en la otra silla. Finalmente le tendió el chal lavado y limpio. «¿Es esto?», preguntó. Ella se detuvo, masticando todavía un trozo de pescado. Bashir colocó el chal en la mesa junto a ella. «¿Me lo devuelves?». Él se encogió de hombros. «Si de verdad hay aliento almacenado dentro, no puedo recuperarlo. Solo tú puedes». Ella lo recogió. «No sé la orden». Bashir alzó una ceja. «¿Escapaste de aquellas cuerdas mías sin despertarlas?». Ella negó con la cabeza. «Esa la adiviné. Tendría que haberte amordazado mejor». «¿Qué quieres decir con que la adivinaste?». «Era la primera vez que usaba el aliento». «Ya. Perteneces a línea real. ¿Qué significa eso?». Él negó con la cabeza, señalando el chal. «Tu aliento al mío», dijo. «Esa es la orden que necesitas». Ella puso la mano sobre el chal y pronunció las palabras. Al instante, todo cambió. El mareo cedió y a ella le pareció renacer al mundo. Vivena jadeó, temblando, con el placer del aliento restaurado. Era tan fuerte que se cayó de la silla, estremeciéndose como quien tiene un ataque de puro asombro. Podía sentir la vida, podía sentir a Bashir creando un bolsillo de color a su alrededor, brillante y hermoso. Estaba viva de nuevo. Se regodeó en ello durante un largo instante. «Resulta sorprendente la primera vez», dijo Bashir. «No suele ser tan fuerte si va recuperando el aliento cada poco tiempo, aunque si pasan unas semanas es como tomarlo por primera vez». Sonriendo, ella volvió a sentarse y se limpió los labios con un intenso sabor a pescado. «Ya no siento mareo». «Es normal.
Tienes suficiente aliento para al menos la tercera elevación, si no me equivoco. Nunca conocerás la enfermedad y apenas envejecerás, siempre y cuando consigas conservar el aliento, claro. Ella lo miró súbitamente asustada. Tranquila, no voy a obligarte a dármelo, aunque probablemente debería. Causas más problemas de lo que vales, princesa. Ella sonrió y se volvió hacia la comida. Ahora parecía que las últimas semanas habían sido una pesadilla, una burbuja irreal, desconectada de su vida. ¿De verdad había sido ella quien había estado mendigando por las calles? ¿Quien había vivido dormido bajo la lluvia y el barro? ¿De verdad había considerado prostituirse? Lo había hecho. No podía olvidarlo ahora solo porque volvía a tener el aliento. Pero, ¿había sido por causa de haberse convertido en una pagada? ¿Había influido también la enfermedad? Fuera como fuese, en su mayor parte había sido solo desesperación. Muy bien, dijo, poniéndose en pie y recogiendo la espada negra. Hora de irse. ¿A dónde? Preguntó ella recelosa. La última vez que había visto a ese hombre la había atado y obligado a tocar aquella espada suya para dejarla luego amordazada. Él ignoró la pregunta y arrojó una ropa sobre la mesa. Ponte esto. Ella le echó un vistazo. Pantalones gruesos, una túnica, un chaleco, todo en diversos tonos de azul. La ropa interior era de colores menos brillantes. Pero son ropas de hombres. Son útiles, dijo Bashir, dirigiéndose hacia la puerta. No voy a malgastar el dinero comprándote vestidos hermosos, princesa. Tendrás que llevar eso. Ella abrió la boca, pero al punto la cerró, descartando la queja. Había pasado no sabía cuánto tiempo deambulando con una ropa interior fina y casi transparente que apenas la cubría hasta medio muslo. Cogió las prendas, agradecida. Agradezco la ropa, dijo entonces. Pero, ¿puedo saber al menos qué pretendes hacer conmigo? Bashir titubeó en la puerta. Hay un trabajo que quiero que hagas. Ella se estremeció, pensando en los cuerpos que le había mostrado Dent y en los hombres que Bashir había matado. ¿Vas a matar de nuevo? Dent pretende algo. Voy a impedírselo. Él trabajaba para mí, o al menos fingía hacerlo. Todo lo que hizo fue por orden mía. Me seguía la corriente para tenerme contenta. Bashir soltó una risotada y Vivena se ruborizó. Su cabello, respondiendo a su estado de ánimo por primera vez desde la conmoción de ver muerto a Parlin, se volvió rojo. Todo parecía irreal. 2 semanas en las calles parecía haber sido mucho más tiempo, pero ahora de repente estaba aseada y alimentada y volvía a ser ella misma. Una parte se debía al aliento, el hermoso y maravilloso aliento. No volvería a separarse nunca más de él. No, no era ella misma. ¿Quién era ahora, pues? ¿Importaba? Te ríes de mí, dijo, volviéndose hacia Bashir. Pero lo hice lo mejor que pude. Quería ayudar a mi gente en la guerra que se avecina, luchar contra Alandren. Alandren no es tu enemigo. Lo es, replicó ella con brusquedad, y planea atacar a mi pueblo. Los sacerdotes tienen buenos motivos para actuar como lo hacen. Vivena bufó. Dent dijo que todo el mundo piensa que hace lo correcto. Dent es muy listo. Jugó contigo, princesa. ¿Qué quieres decir? ¿Es que no te has dado por pensar? ¿Atacar las caravanas de suministros? ¿Agitar a los pobres idrianos para que se rebelen? ¿Recordarles a Vari y sus promesas de libertad tan frescas en sus memorias? ¿Mostrarte a los señores de Lampa para hacerles creer que Iris intentaba socavar el gobierno de Alandren? Princesa, dices que todo el mundo piensa que hace lo correcto, que todos se engañan. La miró a los ojos. ¿No te has parado a pensar que tal vez eras tú quien estaba en el bando equivocado? Ella no respondió. Dent no trabajaba para ti, añadió Bashir. Ni siquiera fingía hacerlo. Alguien en esta ciudad lo contrató para que provocara una guerra entre Idris y Alandren, y ha pasado estos últimos meses utilizándote para que sea así. Quiero comprender por qué. ¿Quién está detrás y para qué le serviría una guerra? Vivena se echó hacia atrás, los ojos muy abiertos. No podía ser. Tenía que estar equivocado. Fuiste el peón perfecto, concluyó Bashir. Le recordaste a la gente de los suburbios su verdadera herencia, dándole a Dent algo para incitarlos. La corte de los dioses está a punto de atacar a tu patria, mas no porque odien a los idrianos, sino porque consideran que los insurgentes de Iris han empezado a atacarlos. Sacudió la cabeza. Me resultó inconcebible que no te dieras cuenta. Supuse que trabajabas con él intencionadamente para promover la guerra. La miró. Subestimé tu estupidez. Vístete. No sé si tenemos tiempo suficiente para deshacer lo que has hecho, pero voy a intentarlo. Las ropas le parecían extrañas. Los pantalones apretaban en los muslos, haciéndola sentirse expuesta.
Era raro no notar en los tobillos el bamboleo de las faldas. Caminaba junto a Bashir en silencio, la cabeza gacha, el pelo demasiado corto para recogerlo en una trenza. No había intentado hacerlo crecer de nuevo. Eso extraería de su cuerpo una nutrición que ahora le era necesaria. Atravesaron el suburbio idriano, y Vivena tuvo que esforzarse por no dar un respingo a cada momento, mirando por encima del hombro para ver si alguien los seguía. ¿Era aquel un ampón que quería atracarla? ¿Era aquello un grupo de matones que pretendía vendérsela a Dent? ¿Era aquellas sombras sin vidas de ojos grises que venían a atacar y matar? Pasaron ante una mendiga, una joven de edad indefinida, con la cara sucia de hollín y ojos brillantes que los observaba. Vivena leyó el hambre en aquellos ojos. La muchacha trataba de decidir si intentar robarles o no. La espada que Bashir llevaba era un elemento suficientemente disuasorio. Vivena la vio alejarse por un callejón, sintiendo una extraña sensación de conexión. «Colores», pensó. ¿Así era realmente yo? No, no había sido tan capaz como esa muchacha. Vivena era tan ingenua que la habían secuestrado sin que lo supiera, y luego había trabajado para comenzar una guerra sin tener ni idea. ¿No te has parado a pensar que tal vez eras tú quien estaba en el bando equivocado? No sabía qué creer. Dent la había engañado tan fácilmente que dudaba en aceptar todo lo que decía Bashir. Sin embargo, algo de lo que le había dicho era cierto. Dent siempre le había llevado a encontrarse con los elementos menos recomendables de la ciudad, aquellos que, sin duda, preferirían el caos de la guerra. Atacar los suministros alandrenses no solo haría más difícil administrar la guerra, sino también que los sacerdotes estuvieran más dispuestos a atacar mientras eran todavía fuertes. Las pérdidas también servirían para hacerlos enfadar más. Todo tenía un sentido escalofriante, un sentido que le resultaba difícil ignorar. Dent me hizo creer que la guerra era inevitable, susurró mientras recorrían los suburbios. Mi padre cree que es inevitable. Todo el mundo dice que va a suceder. Pues se equivocan. La guerra entre Alandren e Idris ha estado a punto de producirse durante décadas, pero nunca ha sido inevitable. Lograr que este reino ataque requiere convencer a los retornados, y estos normalmente están demasiado ocupados en sí mismos como para querer algo tan molesto como una guerra. Solo un gran esfuerzo, primero convencer a los sacerdotes y luego hacerlos debatir hasta que los dioses los crean, tendría éxito. Vivena contempló las calles sucias con su colorida basura. «Sí que soy una inepta, ¿eh?», susurró. Bashir la miró. «Primero, mi padre envió a mi hermana a casarse con el rey Dios en vez de a mí. Yo la seguí, pero Dent me encontró el primer día que llegué aquí. Cuando finalmente escapé de él, no pude pasar un mes en las calles sin que me robaran, me golpearan y me capturaran. Y ahora, tú dices que yo solita he llevado a mi pueblo al borde de la guerra». Bashir bufó. «No te pongas demasiadas medallas. Dent lleva trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Por lo que he oído, corrompió al propio embajador idriano. Además, hay elementos en el gobierno de Alandren, los que contrataron a Dent, que quieren que este conflicto estalle». Todo era muy confuso. Lo que él decía tenía sentido, pero lo que había dicho Dent también. Vivena necesitaba saber más. ¿Tienes idea de quiénes son los que contrataron a Dent? Él negó con la cabeza. Uno de los dioses, creo, o tal vez un grupo de ellos, o un grupo de sacerdotes actuando por su cuenta. Volvieron a guardar silencio. ¿Por qué?, preguntó finalmente Vivena. ¿Cómo voy a saberlo? Ni siquiera sé quién está detrás de todo esto. No, no me refiero a eso. Me refiero a ti. ¿Por qué te implicas? ¿Por qué te importa? Porque sí. Pero, ¿por qué? Bashir suspiró. Mira, princesa, yo no soy como Dent. No tengo su habilidad con las palabras y tampoco es que me guste la gente. No esperes que charle contigo. ¿De acuerdo? Vivena cerró la boca, sorprendida. Si está tratando de manipularme, tiene una manera muy extraña de hacerlo, pensó. Su destino era un edificio desvencijado en un cruce de calles. Mientras se acercaban, Vivena se preguntó cuántos suburbios como ese existían. ¿Los construían sin orden ni concierto en desaliñados a propósito? ¿Habían sido antaño esas calles, como otras que había visto, parte de un barrio mejor que había caído en la decadencia? Bashir la agarró por el brazo y la dirigió hacia una puerta a la que llamó con el pomo de su espada. La puerta se abrió y un par de ojos nerviosos se asomaron. «Quítate de en medio», dijo Bashir, empujando la puerta y metiendo dentro a Vivena. Un joven retrocedió, apretujado contra la pared del pasillo y los dejó pasar. Cerró la puerta tras ellos. Vivena pensó que debería estar asustada, o al menos furiosa, por aquel tratamiento. Sin embargo, después de todo por lo que había pasado, aquello no era nada. Bashir la soltó y se dirigió hacia una escalera descendente.
Ella lo siguió con cuidado, pues el oscuro hueco le recordaba el sótano de escondite de Dent. Se estremeció. Abajo, por fortuna, las similitudes entre los sótanos se terminaban. Este tenía el suelo y las paredes de madera. Había una alfombra en el centro de la estancia y un grupo de hombres sentados en ella. Un par se levantaron cuando Bashir llegó al pie de los peldaños. «Bashir», dijo uno, «bienvenido. ¿Quieres beber algo?» No. Los hombres se miraron incómodos mientras Bashir arrojaba la espada a un lado. El arma golpeó el suelo con estrépito y se deslizó sobre la madera. Entonces se volvió hacia Vivena y la empujó hacia adelante. «El pelo», dijo. Ella vaciló. Lo estaba utilizando igual que había hecho Dent, pero en vez de llevar a la contraria, obedeció y cambió el color de su cabello. Los hombres la miraron con asombro y varios de ellos inclinaron la cabeza. «Princesa», susurró uno. «Diles que no quieres que vayan a la guerra», dijo Bashir. Ella se sinceró. «No, nunca he querido que mi pueblo luche contra Alandren. Sería derrotado, casi con toda seguridad». Los hombres miraron a Bashir. «Pero ha estado trabajando con los señores de los suburbios. ¿Por qué ha cambiado de opinión?» Bashir la miró. «¿Y bien? ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Lo había hecho?» Todo era demasiado rápido. «Yo», dijo, «lo siento. Yo no me di cuenta. Nunca he querido la guerra. Creía que era inevitable y por eso intenté planearla. Puede que me hayan manipulado». Bashir asintió y luego la apartó. Se unió a los hombres sentados en la alfombra. Vivena se quedó inmóvil. Se abrazó el cuerpo, notando el tejido desconocido de la túnica y el chaleco. «Estos hombres son idrianos», advirtió al escuchar su acento, «y ahora me han visto, a su princesa, vestida de hombre. Pero, ¿cómo es que aún me preocupan esas cosas después de todo lo que está pasando?» «Muy bien», dijo Bashir sentándose. «¿Qué vais a hacer para detener esto?» «Un momento», respondió uno de los hombres. «¿Esperas que cambiemos de opinión? Unas pocas palabras de la princesa y ¿se supone que tenemos que creerle a pies juntillas? Si Alandren va a la guerra, consideraos hombres muertos», replicó Bashir. «¿Es que no lo veis? ¿Qué creéis que le sucederá a los idrianos de estos suburbios? ¿Creéis que las cosas son malas ahora? Esperad a ver lo que les ocurre a los simpatizantes del enemigo». «Ya lo sabemos, Bashir», contestó otro. «Pero, ¿qué esperas que hagamos? ¿Someternos a cómo nos tratan los alandrenses? ¿Ceder y adorar a sus dioses indolentes?» «No me importa lo que hagáis, mientras nos implique amenazar la seguridad del gobierno de Alandren». «Tal vez deberíamos admitir que la guerra se avecina y luchar», dijo otro. «Tal vez los señores de los suburbios tienen razón. Tal vez lo mejor sea esperar que Iris se alce con la victoria». «Nos odian», intervino otro. Un joven de unos 20 años y ojos llenos de ira. «Nos tratan peor que las estatuas de sus calles. Para ellos somos menos que los sin vidas». «Conozco esa ira», pensó Vivena. «La he percibido antes. Ira hacia Alandren». Sin embargo, ahora las palabras del joven le sonaron huecas. La verdad era que no había percibido realmente ninguna ira por parte de la gente de Alandren. Si acaso había percibido indiferencia, para ellos no era más que otro cuerpo en las calles. Tal vez por eso los odiaba. Había trabajado toda su vida para convertirse en alguien importante para ellos. En su imaginación había sido dominada por el monstruo que era Alandren y su rey dios, y luego al final la ciudad y sus habitantes simplemente la habían ignorado. No les importaba, y eso la había enfurecido. Uno de los hombres, un tipo mayor que llevaba una gorra marrón oscura, sacudió pensativo la cabeza. «La gente está inquieta, Bashir. La mitad de los hombres habla de asaltar la corte de los dioses. Las mujeres almacenan alimentos esperando lo inevitable. Nuestros jóvenes salen en grupos secretos, buscando en las junglas el legendario ejército de Calaz». «¿Creen en ese viejo mito?», preguntó Bashir. El hombre se encogió de hombros. «Ofrece una esperanza, un ejército escondido, tan poderoso que casi acabó con la multiguerra». «Creer en mitos no es lo que me asusta», dijo otro hombre. «Es que nuestros jóvenes ni siquiera piensan en usar a los sin vida como soldados. Fantasmas de Calaz. ¡Bah!», escupió a un lado. «Lo que significa es que estamos desesperados», repuso uno de los hombres mayores. «La gente está furiosa. No podemos detener los tumultos. No después de esa matanza de hace una semana». Bashir golpeó el suelo con un puño. «¡Eso es lo que quieren! ¿Acaso no podéis ver, idiotas, que estáis dando a vuestros enemigos una excusa perfecta? Esos sin vidas que atacaron los suburbios no habían recibido órdenes del gobierno. Alguien coló en el grupo a unos cuantos sin vidas manipulados con órdenes de matar para que así las cosas se pusieran feas». «¿Qué?», se asombró Vivena. «La teocracia de Alandren es una estructura complicada y repleta de tonterías e inercias burocráticas», prosiguió Bashir.
Nunca se mueve a menos que alguien la empuje. Si tenemos tumultos en las calles, será justo lo que la fracción a favor de la guerra necesite. Yo podría ayudarle, pensó Vivena, observando las reacciones de los idrianos. Los conocía instintivamente de un modo que Bashir no alcanzaba, estaba claro. Sus argumentos eran buenos, pero los abordaba de forma equivocada. Necesitaba credibilidad. Ella podría ayudar, pero ¿debía hacerlo? Ya no sabía qué pensar. Si Bashir tenía razón, Dell la había manejado como una marioneta. Sabía que eso era verdad, pero ¿cómo podía estar segura de que Bashir no estaba haciendo lo mismo? ¿Quería una guerra? No, por supuesto que no, y menos aún a la que Idris le costaría sobrevivir, por no hablar ya de vencer. Vivena había trabajado mucho para socavar la capacidad de Alandren de librar la guerra. ¿Por qué no había considerado impedirla? Bueno, en realidad sí lo consideré, recordó. Ese era mi plan original cuando estaba en Idris. Una vez convertido en esposo del rey Dios, me proponía convencerlo para que no hiciera la guerra. Había renunciado a ese plan. No, había sido manipulada para que renunciara. Bien por el sentido de lo inevitable de su padre o por la sutileza de Eden, o por ambas cosas, ya no importaba. Su instinto inicial había sido impedir el conflicto. Era la mejor manera de proteger a Idris y era, se daba cuenta ahora, también la mejor manera de proteger a Ciri. Prácticamente había renunciado a salvar a su hermana, concentrándose en cambio en su propio odio y arrogancia. Detener la guerra no protegería a Ciri de los abusos del rey Dios, pero probablemente impediría que fuera utilizada como peón o rehén. Podría salvarle la vida. Eso era suficiente para Vivena. Es demasiado tarde, dijo uno de los hombres. No, intervino la princesa. Por favor. Los hombres del círculo se volvieron a mirarla. Ella se acercó y se arrodilló ante ellos. Por favor, no digáis esas cosas. Pero, princesa, repuso uno, ¿qué podemos hacer? Los señores de los suburbios agitan a la gente. No tenemos ningún poder comparado con ellos. Debéis tener alguna influencia. Parecéis hombres sabios. Somos padres de familias y trabajadores, dijo otro. No tenemos riquezas. Pero la gente os escucha, ¿no? Algunos. Entonces decidles que hay más opciones, insistió Vivena, ladeando la cabeza. Decidles que sean más fuertes de lo que yo fui, los idrianos de los suburbios. He visto su fuerza. Si le decís que han sido utilizados, tal vez puedan evitar seguir siendo manipulados. Los hombres guardaron silencio. No sé si todo lo que dice este hombre es cierto, añadió ella, señalando a Bashir, pero sé que Idris no ganará esta guerra. Debemos hacer todo lo posible para impedir el conflicto, no para animarlo. Notó una lágrima en su mejilla y que el pelo se le volvía blanco. Ya veis, yo ya no tengo el control que debería tener una princesa devota de Austria. Soy una desgracia para vosotros, pero, por favor, no dejéis que mi fracaso os condene. Los alandrenses no nos odian, apenas reparan en nosotros. Sé que eso es frustrante, pero si hacéis que se fijen en vosotros con alargadas y destrozos, solo se llenarán de odio hacia nuestra patria. Entonces, ¿debemos bajar los brazos?, preguntó el joven. ¿Dejar que nos pisoteen? ¿Qué importa si lo hacen intencionadamente o no? Seguirán oprimiéndonos. No, dijo Vivena. Tiene que haber un modo mejor. Una Adriana es su reina ahora. Tal vez, si les damos tiempo, superen sus prejuicios. Debemos concentrar nuestras energías en impedir que nos ataquen. Tus palabras tienen sentido, princesa, dijo el hombre mayor, el que llevaba la gorra. Pero a lo que vivimos en Alandren nos cuesta mucho seguir preocupándonos por Idris. Nos falló incluso antes de que nos marcháramos y ahora no podemos volver. Somos idrianos, terció otro hombre. Pero, bueno, nuestras familias aquí son más importantes. Un mes antes, Vivena se habría sentido ofendida. Su experiencia en las calles, sin embargo, le había enseñado un poco lo que podía hacer en la desesperación a una persona. ¿Qué era Idris para ellos si sus familias pasaban hambre? ¿No podía recriminarles su actitud? ¿Crees que le irá mejor si Idris es conquistada? Intervino Bashir. Si hay guerra, os tratarán aún peor que ahora. Hay otras opciones, dijo Vivena. Conozco vuestra situación. Si vuelvo con mi padre y se lo explico, tal vez podamos encontrar un modo de que regreséis a Idris. ¿Regresar? Mi familia ya lleva 50 años en Alandren. Sí, pero mientras el rey de Idris viva, tienes un aliado, dijo Vivena. Podemos trabajar con diplomacia para que mejoren las cosas para vosotros. El rey no se preocupa por nosotros, dijo otro tristemente. Yo sí, respondió Vivena, y era cierto. Me pareció extraño, pero una parte de ella sentía más relación con los idrianos de la ciudad que con los que había dejado en su país.
Ahora comprendía. Debemos encontrar un modo de llamar la atención sobre vuestro sufrimiento sin provocar también el odio. Lo encontraremos. Como decía, mi hermana está casada con el Rey Dios. Tal vez por medio de ella se le pueda convencer para que mejore los suburbios, no porque tenga miedo de la violencia que pueda causar nuestra gente, sino por la piedad que sienta por su situación. Continuó arrodillada, avergonzada ante aquellos hombres, avergonzada de estar llorando, de ser vista con esta ropa y con el pelo corto y trasquilado, avergonzada de haberles fallado por completo. ¿Cómo pude equivocarme tanto?, pensó. Yo, que se suponía que estaba tan preparada, tan al control. ¿Cómo pude estar tan furiosa que ignoré las necesidades de mi pueblo solo porque quería hacérselo pagar a los salandrenses? Es sincera, dijo por fin uno de los hombres. Eso se lo concedo. No sé, contestó otro. Sigo pensando que es demasiado tarde. Si ese es el caso, dijo Vivena mirando al suelo, ¿qué tenéis que perder? Pensad en las vidas que podéis salvar. Lo prometo, Idris no os volverá a olvidar. Si hacéis la paz con Alandren, me aseguraré de que seáis considerados héroes en nuestra patria. ¿Héroes, dijo uno de ellos. Sería bonito ser considerados héroes y no lo que dejaron las tierras altas para vivir en la desvergonzada Alandren. Por favor, susurró Vivena. Veré qué puedo hacer, contestó uno de los hombres, poniéndose en pie. Otros expresaron su acuerdo. Se levantaron también y le estrecharon la mano a Basher. Vivena se quedó de rodillas cuando se marcharon. Basher se sentó frente a ella. Gracias, dijo. No lo hice por ti, susurró ella. Levántate y vámonos, pues tengo que reunirme con alguien más. Pero yo... Se sentó en la alfombra, tratando de comprender. ¿Por qué tengo que obedecer y hacer lo que me dices? ¿Cómo sé que no me estás utilizando, mintiéndome como hizo Dent? No lo sabes, admitió Basher, recuperando la espada del rincón. Tendrás que hacer lo que yo te digo. ¿Soy tu prisionero, pues? Él la miró. Entonces se acercó y se agachó. Mira, los dos estamos de acuerdo en que la guerra es mala para Idris. No voy a llevarte a redadas ni hacerte conocer a los señores de los suburbios. Todo lo que tienes que hacer es decir a la gente que no quieres una guerra. ¿Y si no quiero hacer eso? ¿Me obligarás? Él la observó un momento, luego maldijo entre dientes y se puso en pie. Sacó una bolsa de algo y se la arrojó. Tintineó cuando le golpeó el pecho y luego cayó al suelo. Vete, dijo él. Vuelve a Idris. Me las apañaré sin ti. Ella continuó sentada, mirándolo. Basher empezó a marcharse. «Dent me utilizó», susurró ella, casi sin darse cuenta. Y lo peor es que aún pienso que debió tratarse de alguna clase de malentendido. Siento que es de verdad mi amigo y que debo acudir a él y averiguar por qué hizo lo que hizo. Tal vez todos estamos confundidos. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en las rodillas. Pero entonces recuerdo las cosas que debía hacer. Mi amigo Parlin está muerto y también los soldados enviados por mi padre. Estoy muy confundida. La habitación quedó en silencio. No eres la primera a la que engaña, princesa, dijo Basher finalmente. Dent es un tipo sutil. Un hombre como él puede ser malo hasta la médula, pero si es carismático y divertido, la gente lo escucha. Incluso lo aprecia. Ella alzó la cabeza, despejando las lágrimas con un parpadeo. Yo no soy así, siguió él. Tengo problemas para expresarme. Me frustra y le grito a la gente. Eso no me vuelve muy popular, pero te prometo que no te mentiré. La miró a los ojos. Quiero detener esta guerra. Es todo lo que me importa ahora mismo. Puedes creerme. Ella no estaba segura. Sin embargo, quería creerlo. Idiota, pensó. Vas a dejarte engañar otra vez. No había demostrado ser muy buena juzgando a la gente. De todas formas, no recogió la bolsa de monedas. Estoy dispuesta a ayudar, siempre y cuando no implique nada más que informar a los demás que deseo impedir que Idris sufra daño. Con eso bastará. Ella vaciló. ¿De verdad crees que podemos hacerlo? ¿Detener la guerra? Él se encogió de hombros. Tal vez. Siempre suponiendo que pueda contenerme de darles una paliza a todos esos sirianos por actuar como idiotas. Un pacifista con problemas para controlar su temperamento, pensó ella con ironía. Menuda combinación. Más o menos como una devota princesa idriana que tiene suficiente aliento biocromático para poblar una aldea pequeña. Hay más sitios como este, dijo Basher. Quiero que la gente te vea. Muy bien, contestó ella, tratando de no mirar la espada mientras se levantaba. Incluso ahora, aquella arma lograba hacerla sentir enferma. Basher asintió. No habrá mucha gente en cada reunión. No tengo los contactos de Dent y no soy amigo de gente importante.
Los que conozco son obreros. Tendremos que ir a visitar las tiendas de tintes, tal vez incluso algunos de los campos. Comprendo. Sin más comentario, Basset recogió su bolsa de dinero y luego la condujo hasta la esquina. Vuelta a empezar, pensó ella. Solo puedo esperar que esta vez me encuentre en el bando adecuado. Capítulo 44. Siri contemplaba su sebrón con afecto mientras él comía su tercer postre. La cena estaba esparcida por la mesa y el suelo, algunos platos ya vacíos, otros apenas probados. Aquella primera noche en que su sebrón ordenó la comida había iniciado una tradición. Ahora pedían comida cada noche, aunque solo después de que Siri hiciera su numerito para los sacerdotes que escuchaban al otro lado. A su sebrón le parecía muy divertido, aunque ella advertía la curiosidad en sus ojos mientras la miraba. Él había demostrado ser bastante goloso ahora que los sacerdotes censores y su sentido de la etiqueta estaban ausentes. Deberías andar con cuidado, advirtió ella mientras él se terminaba otro pastel. Si comes demasiado, engordarás. Él echó mano de la pizarrita. No, no engordaré. Sí que lo harás, contestó ella sonriendo. Es lo que suele pasar. No a los dioses. Mi madre me lo explicó. Algunos hombres se vuelven fornidos si hacen mucho ejercicio y otros engordan si comen mucho. Eso no les ocurre a los retornados. Siempre estamos igual. Siri no podía discutirlo. ¿Qué sabía de los retornados? ¿Es así la comida en Idris?, escribió su sebrón. Ella sonrió. Él siempre mostraba mucha curiosidad hacia su patria. Podía sentir una ansia en él, el deseo de ser libre de ese palacio y ver el exterior. Sin embargo, no quería ser desobediente, aunque las reglas fueran duras. Tengo que seguir corrompiéndote un poco más. Él vaciló. ¿Qué tiene eso que ver con la comida? Nada, pero es verdad de todas formas. Eres demasiado buena persona, su sebrón. ¿Sarcasmo? Espero que lo sea. Solo a medias, dijo ella, tendiéndose boca abajo y observándolo al otro lado de su picnic improvisado. ¿Semisarcasmo? ¿Es algo nuevo? No, a veces hay verdad en el sarcasmo. En realidad no quiero corromperte, pero creo que eres demasiado obediente. Tienes que ser un poco más intrépido, impulsivo e independiente. Es difícil ser impulsivo cuando estás encerrado en un palacio rodeado de cientos de sirvientes. Buen argumento. Sin embargo, he estado pensando en las cosas que dijiste. Por favor, no te enfades conmigo. Siri irguió la cabeza, advirtiendo el rubor en su expresión. Muy bien. ¿Qué has hecho? Hablar con mis sacerdotes, usando la escritura de los artesanos. Ella sintió un momento de pánico. ¿Le hablaste de nosotros? No, no, escribió él rápidamente. Les dije que me preocupaba tener un hijo. Pregunté por qué murió mi padre justo después de tenerme. Siri frunció el ceño. Una parte de ella deseaba que él le hubiera dejado manejar esas negociaciones. Sin embargo, no dijo nada. No quería tenerlo tan presionado como hacían los sacerdotes. Era su vida la que estaba siendo amenazada. Se merecía la oportunidad de trabajar también en el problema. Bien, dijo. ¿No estás enfadada? Ella se encogió de hombros. Te estaba animando a que seas más impulsivo. Ahora no puedo quejarme. ¿Qué te dijeron? Su sebrón borró antes de continuar. Me dijeron que no me preocupara. Dijeron que todo saldría bien, así que volví a preguntarles y de nuevo me dieron una respuesta vaga. Siri asintió lentamente. Me duele escribir esto, pero empiezo a pensar que tienes razón. He advertido que mis guardias y despertadores no se separan de mí últimamente. Incluso dejamos de ir ayer a la asamblea de la corte. Eso es mala señal. No he tenido mucha suerte a la hora de averiguar lo que va a pasar. He mandado llamar a 3 cuentacuentos, pero ninguno tenía más información que la que me dio Oiz. ¿Sigues pensando que todo es por el aliento que tengo? Ella asintió. ¿Recuerdas lo que te dije de mi conversación con Treledius? Habló de ese aliento tuyo con reverencia. Para él, es algo que debe pasar de generación en generación, como un tapiz familiar. En una de las historias para niños de mi libro hay una espada mágica. Un chico la recibe de su abuelo y resulta que la espada era una reliquia, el símbolo de la corona en la tierra. ¿Qué quieres decir? Tal vez toda la monarquía de Alandre no sea más que una forma de guardar el aliento. La única forma segura de pasar el aliento entre individuos y generaciones es usar a la gente como anfitriones. Así crearon una dinastía de reyes dioses que pudieran conservar el tesoro y pasarlo de padres a hijos. Ella asintió lentamente. Eso significaría que el rey dios es un receptáculo mayor que yo, una vaina para una espada. Exactamente. Tenían que hacer reyes a mi familia por cuánto aliento había en ese tesoro, y tenían que dárselo a un retornado. De lo contrario, el rey y sus dioses podrían haber competido por el poder. Tal vez.
Parece horriblemente conveniente que el rey Dios siempre engendre un hijo nacido muerto que luego retorna. Se interrumpió. Susebron también se dio cuenta. Al menos que el próximo rey Dios no sea realmente el hijo del actual, escribió, la mano temblando levemente. ¡Austre! ¡Dios de los colores! ¡Eso es! En algún lugar del reino, un bebé murió y retornó. Por eso es tan urgente que me quede embarazada. Ya tienen al próximo rey Dios. Ahora solo necesitan continuar con la farsa. Me casan contigo, esperando un niño lo antes posible, y luego cambien el bebé por el retornado. Entonces me matan a mí y de algún modo me quitan el aliento, y se lo dan a ese niño, para que puedan convertirse en el próximo rey Dios. Espera, ¿retornan los niños? Sí. Pero, ¿cómo retorna un niño de un modo que sea heroico o virtuoso o algo por el estilo? Susebron vaciló y ella comprendió que no tenía respuesta. Niños retornados. Entre su propia gente no creían que una persona fuera elegida para retornar porque ejemplificara alguna virtud. Eso era una creencia de Alandren. A ella le parecía una laguna en su teología, pero no quería insistir en el asunto. Susebron ya estaba preocupado porque no creía en su divinidad. Ciri se echó hacia atrás. Eso no importa. La verdadera pregunta es más importante. Si los reyes dioses son solo vehículos para contener aliento, entonces, ¿por qué se molestan en cambiarlos? ¿Por qué no dejan que un hombre contenga el aliento? No lo sé. No parece tener sentido, ¿no? Tal vez les preocupe mantener tanto tiempo cautivo a un solo rey dios. Quizás sea porque los niños son más fáciles de controlar. Si ese es el caso, querrían cambiarlo más a menudo. Algunos de esos reyes dioses duraron siglos. Naturalmente, puede que tenga que ver con lo rebelde que consideren que es su rey. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Acabas de quejarte de que soy demasiado obediente. Comparado conmigo, lo eres. Tal vez desde su punto de vista seas un salvaje. Después de todo ocultaste ese libro que te dio tu madre y luego aprendiste a escribir. Tal vez te conocen lo bastante bien para darse cuenta de que no ibas a continuar siendo dócil, así que ahora que tienen una oportunidad para sustituirte, pretenden aprovecharla. Tal vez, escribió él. Ciri revisó de nuevo sus conclusiones. Examinándolas de una manera crítica, podía ver que no eran más que especulaciones. Sin embargo, todo el mundo decía que los otros retornados no podían tener hijos, así que, ¿por qué iba a ser diferente el rey Dios? Podía tratarse solo de un modo de oscurecer el hecho de que traían a una nueva persona para ser rey Dios cuando encontraban a una. Eso no respondía a la pregunta más importante. ¿Qué iban a hacerle a Susebron para extraerle sus alientos? Susebron se recostó para contemplar el oscuro techo. Ciri lo miró, advirtiendo la expresión de tristeza en sus ojos. ¿Qué pasa? Él simplemente negó con la cabeza. Por favor, ¿qué pasa? Él se sentó un instante, luego agachó la cabeza y empezó a escribir. Si lo que dices es verdad, entonces la mujer que me crió no era mi madre. Yo habría nacido de cualquiera, en el campo. Los sacerdotes me trajeron cuando regresé y me criaron en el palacio como hijo del rey dios que acababan de matar. Verlo dolorido acongojó a Ciri. Rodeó la manta del suelo, se sentó a su lado y la abrazó, y apoyó la cabeza en su brazo. Ella es la única persona que me ha mostrado auténtica amabilidad en la vida, escribió Susebron. Los sacerdotes me reverencian y me cuidan, o al menos supuse que eso hacían. Sin embargo, nunca me han querido de verdad. Solo mi madre me quiso. Y ahora no estoy seguro de saber siquiera quién es. Si ella te crió, es tu madre. No importa quién te pariera. Él no respondió. Tal vez era tu verdadera madre. Si iban a traerte al palacio en secreto, bien podrían haber traído a tu madre también. ¿Quién mejor para cuidarte? Él asintió, y entonces escribió en la pizarra con una mano mientras rodeaba con la otra la cintura de Ciri. Tal vez tengas razón. Aunque ahora me parece sospechoso que muriera como lo hizo, era una de las pocas personas que podían decirme la verdad. Eso pareció entristecerlo aún más, y Ciri lo trajo y apoyó la cabeza sobre su pecho. Por favor, háblame de tu familia. Mi padre a menudo se sentía frustrado conmigo, pero me amaba. Me amaba. Solo quería que hiciera lo que consideraba que estaba bien, y, en fin, cuanto más tiempo paso en Alandren, más desearía haberle hecho caso, o al menos un poquito. Richard es mi hermano mayor. Siempre estaba metiéndose en líos. Era el heredero, y yo lo malcrié por completo, al menos hasta que fue lo bastante mayor para comprender sus deberes. Es un poco como tú, muy cariñoso, siempre intentando hacer lo que está bien,
pero no comía tantos dulces. Susebron sonrió y le apretó el hombro. Luego está Fafén. En realidad no la conozco muy bien. Ingresó en un monasterio cuando yo era todavía muy joven. Y me alegro. En Idris se considera un deber proporcionar al menos un hijo a los monasterios. Ellos son los que cultivan la comida para los necesitados y cuidan de las cosas de la ciudad. Recortar setos, lavar, pintar, todo lo que sea útil. Él extendió la mano. Un poco como ser rey, vivir para servir a los demás. Claro, solo que no los encierran ni pueden dejar de hacerlo, si quieren. Sea como sea, me alegro de que fuera Fafén. Y no yo. Me habría vuelto loca con la vida monástica. Tienen que ser piadosos todo el tiempo, y se supone que son los menos ostentosos de la ciudad. No es algo que venga bien con tu pelo. Está claro que no. Aunque últimamente he dejado de cambiar de color tan a menudo, escribió él, frunciendo levemente el ceño. He aprendido a controlarlo mejor, dijo Ciri con una mueca. La gente puede leerme demasiado fácilmente por su culpa. Mira. Lo cambió de negro a amarillo, y él sonrió, pasando los dedos por sus largos mechones. Después de Fafén está la mayor, Vivena. Es con quien se supone que tendrías que haberte casado. Dedicó toda su vida preparándose para mudarse a Alandren. Debe de odiarme. Crecer sabiendo que tendría que dejar a su familia y vivir con un hombre al que no conocía. ¡Tonterías! Vivena lo anhelaba. No creo que pueda sentir odio. Siempre era tranquila, meticulosa y perfecta. Susebron frunció el ceño. Parezco amargada, ¿verdad? Suspiró Ciri. No lo pretendía. Quiero de verdad a Vivena. Siempre estaba allí, vigilándome, pero me parecía que hacía demasiados esfuerzos para encubrirme. Mi hermana mayor, sacándome de los líos, reprendiéndome tranquilamente y luego encargándose de que no me aplicaran el merecido castigo. Vaciló. Probablemente ahora estarán todos en casa, muy preocupados por mí. Pareces preocupada por ellos. Lo estoy. He estado escuchando a los sacerdotes discutir en la corte. No tiene buena pinta, Seb. Hay un montón de idrianos en la ciudad y se están volviendo muy intrépidos. La guardia se vio obligada a enviar tropas a uno de los suburbios hace unas semanas. Eso no ayuda a reducir las tensiones entre nuestros países. Susebron la rodeó de nuevo con el brazo, atrayéndola. Era agradable estar apretujada contra él. Muy agradable. Después de unos minutos, retiró el brazo y escribió de nuevo, tras borrar primero torpemente. Estaba equivocado, ¿sabes? ¿Sobre qué? Sobre las cosas que dije antes. Escribí que mi madre era la única persona que me ha mostrado jamás amor y amabilidad. Eso no es cierto. Hay otra. Dejó de escribir y la miró. Entonces escribió de nuevo. Tú no tenías por qué mostrarme amabilidad. Podías haberme odiado por apartarte de tu familia y tu patria. En cambio, me has enseñado a leer. Eres mi amiga. Me amas. La miró. Ella le devolvió la mirada. Entonces, vacilante, Susebron se inclinó y la besó. ¡Oh cielos!, pensó Ciri, mientras una docena de objeciones asomaban a su mente. Le resultó difícil moverse, resistirse, hacer nada, aparte de devolverle el beso. Se sintió acalorada. Sabía que tenían que parar, no fuera a ser que los sacerdotes obtuvieran exactamente lo que estaban esperando. Ella comprendía todas estas cosas. Sin embargo, las objeciones empezaron a parecer cada vez menos racionales mientras lo besaba y su respiración se hacía más entrecortada. Él se detuvo, inseguro de qué hacer a continuación. Ciri lo miró jadeando y la trajo para besarlo de nuevo, sintiendo que su cabello se volvía de un rojo intenso y apasionado. En ese punto, dejó de preocuparse de nada más. Susebron no sabía qué hacer, pero ella sí. Voy demasiado deprisa, pensó mientras se quitaba la ropa interior. Necesito mejorar controlando mis impulsos. En otra ocasión. Capítulo 45. Esa noche, Sondeluz soñó con Tetelir en llamas, con el rey dios muerto y soldados en las calles, con los Sividas matando a gente ataviada con colores diversos, y con una espada negra.